Hola, aquí de nuevo con ustedes en Puerta Astral. Y hoy quiero hacer un programa anunciando algo que voy a empezar próximamente. Voy a contarles un poco de mi historia, de cómo entré a la astrología. Eso se lo debo a mi abuela materna. Mi abuela me regaló un libro que se llama Leyendas de Mesopotamia. Entonces, desde niño, en vez de leer a Superman o Bugs Bunny o Porky, Batman, yo leía mitología. Eso me llevó también a convertirme en arqueólogo. Esa mitología me enseñó a mí la psicología que nosotros vivimos. Y este programa es acerca de eso. Cómo conocer cuáles son los mitos que vinimos a vivir. Y se los digo por experiencia propia. Porque nada hay nuevo bajo el sol, dice por ahí la Biblia. Y si nada hay nuevo bajo el sol, ustedes y yo, todas las tragedias y las alegrías que vivimos, alguien ya las ha vivido antes. La mitología nos enseña cómo los antiguos le explicaban a la chusma, a la gente, al pueblo, como lo quieran llamar, la organización del cosmos. Y esos mitos, que cada cultura tiene los suyos, son regionales, son para esa región. Pero fueron evolucionando. El Varuna de los hindúes es el Urano de los grecorromanos. Entonces, ¿dónde estará Urano en mi carta astral? Bien. El Hermes de los griegos se volvió el Mercurio de los romanos, pero era el Anubis de los egipcios. Entonces, ¿dónde estará Mercurio en mi carta astral? Pero lo importante no es dónde está cada quien, sino, ¿y eso qué significa? Yo ya he vivido el mito de Quirón. Por eso me dediqué tanto a estudiar a Quirón. Lo empecé a vivir el 8 de noviembre de 1987, cuando el mito de Saturno, el papá de Quirón, se llevó de mi vida a alguien que era como si al llanero solitario le mataran a Toro, al indio. Era como si a Batman le mataran a Robin. Y así sucesivamente. Y por eso me dediqué tanto a estudiar a Quirón desde ese momento. La mitología es algo que tenemos que conocer para aplicarla a la vida diaria. Si ustedes conocen el mito que están viviendo, o si ustedes conocen lo que están viviendo y un mito que se parece a lo que viven, y saben cuál es el final del mito, una de dos: o lo vivo conscientemente, o me salgo del mito porque no me gusta el final. Es por eso que próximamente voy a empezar un curso de mitología aplicada a la vida diaria. ¿Cómo conocer los mitos? Entonces, ¿será que tuve un padre muy castrador o una madre muy castradora? Listo, Saturno castró a Urano, que era su papá. ¿Será que yo soy un hijo castrador de mis papás? Listo, entonces Saturno se va a comer a sus hijos. Esos mitos no están escritos así porque sí. Cuando ustedes, las señoras, más que los maridos, la hija se la llevó a alguien, se casaron con un tipo horrible, se casaron con el que no era, o es que yo quería que mi hijo se casara con la Lady Di, pero se casó con no sé quién. Ese es el mito de cómo a Demeter, su hija Perséfone, la secuestra Plutón y se la lleva. Siempre hay alguien que se nos lleva a alguien de nuestra vida. La muerte se nos lleva a alguien y entonces quedamos como Demeter, desesperados. Ya no vuelvo a ver a esa persona, no está conmigo. Esos mitos están ahí. Ninguno de ustedes ni yo vivimos algo que no lo podamos comprender a través de la mitología. La mitología no es solo para leerla, es para comprenderla y aplicarla. Si nos queremos volver más cultos y saber que fue Prometeo el que estaba encadenado en la roca, bien, lean el mito de Prometeo y se volvieron más cultos. Pero ¿quién es quien está encadenado en la roca? ¿Qué parte de nosotros está atada a esa roca? ¿Y por qué tiene que venir Hércules y matar al buitre, que es el deseo, para podernos liberar? ¿Será que, como diría
Gautama, el origen del sufrimiento son los apegos. Estoy atado, estoy encadenado a alguien y esa persona me va a hacer sufrir o no. Pero si mi alegría o sufrimiento depende de otra persona, yo tengo que cortar esas cadenas. Y es ahí donde entra el mito de Prometeo. Pero si yo estoy con el amor de mi vida, y esto es fantástico, nunca había sentido esta belleza que estoy sintiendo con alguien. Entonces, cuidado, porque estamos viviendo el mito de Psique y Eros. Y resulta que Eros, ese es un mito, me encanta, es bellísimo, porque Psique era tan bella que sus padres habían desafiado a Afrodita diciendo que era más bella que la diosa. Se le salió la ibris, se le creció el ego de la belleza. Entonces Afrodita condenó a Psique a que solamente un monstruo se enamoraría de ella, que nadie se casaría con ella siendo mortal, sino un monstruo. La bella y la bestia. Entonces, Psique, mucho más hermosa que sus hermanas, pero sus hermanas ya estaban casadas, fue encadenada para que un monstruo se enamorara de ella. Pero Afrodita dijo: hijo mío, ve y clávale una flecha a ella para que se enamore del monstruo. En la siguiente sección les digo qué pasó. Ya vuelvo. Bueno, Ateneas y guerreros, aprovechen que esta semana, y todavía va a estar ahí un tiempito, Quirón retrógrado en Aries, para valorar más su riqueza interna, tal cual el petróleo lo es el del subsuelo, porque un planeta retrógrado es: introduzcas en usted mismo, y Quirón es: busque qué recursos, busque qué maestrías tienen. ¿Por qué? Porque pueden servir de paño de lágrimas a algunas de las personas más conocidas por ustedes mismos, porque Quirón trae penas, dolores, heridas. Recuerden que la palabra es quirófano, quirúrgico, quiropráctico. Entonces, como Aries es un signo agresivo, pues dedíquense a refinar su comportamiento emocional y a observar más lo psíquico que hay en ustedes, porque al fin y al cabo la frase de Aries es: yo soy, pero yo soy ¿qué? ¿Sí? Y una vez hecho eso, pues sean discretos con sus descubrimientos internos. Discretos porque Aries de discreto no tiene nada, e internos porque Quirón les está diciendo: entren, busquen, vean qué valores hay allá dentro de ustedes. Entonces, investiguen en temas nuevos dentro de la cultura también: el arte, la moda, lo social, la decoración, la culinaria, el servicio a los demás, asuntos que les pueden dar felicidad o popularidad. Es decir, yo no puedo canalizar aquí la carta de ninguno de ustedes porque esto es algo muy en general. Tauro tiene ahora la Tierra despidiéndose ya de allí, y por lo tanto, como a Tauro lo rige Venus y la Tierra es lo que nos da seguridad, pues estén seguros de que ustedes pueden ahora construir la mejor obra de arte con ustedes mismos, desarrollando su lado artístico y una vida con más gracia, como con más emoción, porque Tauro, que lo rige Venus, es la belleza. Pero como Tauro es un rumiante dedicado a la rutina diaria y a vivir encerrado en su zona de confort, que es lo que yo llamo el corral, pues también hay que aprender a ser más humanitario en todo sentido, y de pronto interesarse por lo desconocido, porque como Urano está en Tauro también, y Urano es lo diferente, pues como que salgan del corral donde viven, ¿no? O sea, esta semana asegúrense de haber vivido más de lo que han soñado, y sean conscientes de por qué no se han realizado ciertos sueños en su vida, porque Tauro es muy realista y a veces se queda muy rumiando las cosas en vez de arriesgarse a algo más. Hay una conjunción en Géminis ahora que la voy a tratar más adelante, que es la luna negra y la luna blanca juntitas, pero quisiera decirle a los Géminis, ya que tienen la luna en Géminis, que ensayen a profundizar en ustedes buscando nuevas energías que puedan salir a través suyo por intermedio de alguna labor social, porque como la luna rige lo familiar o, no sé, artístico o artesanal, digámoslo así, sea lo que sea la luna en Géminis, que su inteligencia sea canalizada en beneficio de otros, pero para eso tienen que vencer el egoísmo que hay escondido en ustedes y meditar acerca de aquello que allá adentro sabe que no es correcto, porque Géminis es el yin y el yang,
Entonces quítense un poco la máscara, pero hay que saber enfrente de quién quitársela, claro, ¿no? Y si piensan arriesgarse, sepan que este es un muy buen momento emocional. Cáncer, que tiene la rueda de la fortuna ahora encima, tomen decisiones internas, porque Cáncer es el que se encierra en su caparazón. Pero que para tomar esas decisiones tienes que estar muy atentos, porque la felicidad depende mucho de las decisiones que la vida les haga tomar esta semana. Por eso sean más libres y abran las puertas y ventanas de su vida emocional para traer esa felicidad. Y no idealicen a los demás, pues el amor espiritual o platónico también necesitaba ser reales. Ya nos vemos. Voy a dictar un seminario sobre el gran benefactor, el protector que todos tenemos en la astrología, Dios Pater, Dios Padre, Júpiter. ¿Dónde lo tendrán ustedes? ¿Qué significará eso? ¿Por qué da la vuelta cada 12 años y Jesús se pierde en el templo a los 12 para volver a los 30? Todo eso está en su carta astral y lo veremos en ese seminario. Entonces, volviendo al mito, continuando con el mito de Psique, cuando Afrodita le dijo a su hijo Eros, ve, clávale la flecha a Psique para que se enamore del monstruo, yo no sé qué hizo Eros, se trastabilló y se clavó en la flecha. Y se enamoró él de Psique. Ella ha caído como en un sopor, en un sueño, y siente que alguien la eleva por los aires, un amor etéreo, y la deja en otro planeta, en otro estado, la deja en un jardín donde ella se despierta, un jardín hermosísimo. Eros la ha transportado a otro nivel, a otro estado. Ella no sabe dónde está y se preocupa por saber cómo salir de allí, pero a la vez es un lugar tan bello, le da tanta paz, tanta tranquilidad. Este es el amor de mi vida, nunca había sentido nada como esto. Y de pronto oye una voz que le dice, vendré por ti todas las noches, cuando sea oscuro. Y efectivamente Eros va a visitar a Psique todas las noches sin que ella sepa quién es él. Miren la cosa tan linda en este mito. Ella está enamorada de algo, no de alguien. ¿Por qué? Porque ella no sabe quién la ama. Ella no sabe por las noches quién la posee. Ella no sabe por las noches quién la lleva a ese mundo fantástico donde el amor es verdadero y no necesitan jurarse un amor eterno porque lo es por sí mismo, sin compromisos, sin juramentos, sin llanto. Pero ella no sabe de quién está enamorada. Está enamorada de lo que siente por alguien, pero no por ese alguien porque no lo ha visto. Y todas las mañanas Eros se viste y se va. Y a la otra noche vuelve y lo mismo. Hasta que llega un momento en el que ella, queriendo saber a quién está amando y quién le hace sentir eso, encuentra una salida y regresa de nuevo, encuentra el camino de sus padres y de sus hermanas. Y les cuenta toda esta maravilla y las hermanas entran en una envidia pero furibunda y le dicen, ¿y qué tal que sea un maniático lunar? ¿Y qué tal que sea el hombre lobo? ¿Y qué tal que sea un monstruo? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Hasta que la hacen dudar. Y le dicen, mira, es muy fácil. Cuando esta cosa venga y te posea, tú prende la lámpara y mira quién es. Y eso fue lo que hizo Psique, volviendo a ese estado paradisíaco. Que otra vez cuando Eros la poseía, ella prende la luz y ve semejante hermosura, semejante hombre tan hermoso. Pero se le cae una gota de aceite de la lámpara y despierta a Eros. Y ha metido la pata. Le dice, cometiste un error. Ahora ya no estás enamorada de lo que sientes, sino de lo que ves. Y se va, la abandona. Y Eros, enamoradísimo de ella, y ella, ahora más prendada de él, ella se desespera, no sabe qué hacer. Entonces se dirige donde su futura suegra, donde Afrodita, y le dice, yo tengo que seguir con tu hijo, por favor. Pero claro, ustedes saben que Afrodita quiere vengarse de Psique porque decía que era más bella que ella.
Entonces le pone unos trabajos que no se los voy a explicar ahora, pero que la naturaleza le ayuda a hacerlos. Y al final, la historia es muy bella, pero no la puedo contar así porque es más larga. Al final se casa con Eros, con el permiso de Afrodita. Pero esos 4 trabajos que le puso la suegra a Psique, nunca los hizo ella. Siempre la naturaleza le ayudó a que los cumpliera mientras ella estaba dormida. ¿Qué significa eso en el fondo? Que cuando nosotros hacemos las cosas por amor, por un verdadero amor, la misma vida, la misma naturaleza nos va a dar todas las herramientas para que lo podamos desarrollar. Porque no sería justo que sabiendo ustedes lo que tienen que hacer y lo hagan, la vida no se los facilite. Claro, le puso unos trabajos, no es fácil, pero si los hace con el objetivo del amor, eso es verdadero. Ese es uno de los mitos que más me encanta en la vida. Pero hay un mito sumerio que también tiene que ver con 2 diosas, una la diosa celestial y otra la hermana que vive en el infierno. Se llama Inanna, la diosa del cielo, la diosa que después va a ser Ishtar o Astarte entre los judíos, y Eréstiga. Una vive en el cielo, la otra vive en el inframundo, pero son hermanas. Como Júpiter vive en el cielo, en el penthouse, y Hades o Plutón, su hermano, vive en el inframundo. O como Jesús desciende a los infiernos y al tercer día resucita entre los muertos y sube al cielo. Es tan linda la mitología como las iglesias, y especialmente la católica, lo que hizo fue copy-paste, copiar y pegar para transformar la etapa de vivir bajo los mitos que era en la era de Piscis, 2000 años atrás, a vivirlos como religión 2000 años después, desde el año 0, que pues se inventan el nacimiento de Jesús. Bien, pero eso lo vuelve a uno más culto. Pero ¿cómo aplicar en la vida diaria esos mitos que están escritos en toda la literatura universal? Es por eso que el diplomado que voy a empezar a dictar de mitología aplicada a la vida diaria tiene que ver con la explicación de todo lo que nos sucede en nuestra vida. Cuando a uno se le muere un papá, pues queda huérfano. Si se le muere la pareja, queda viudo o viuda. Pero ¿y cuando se le muere un hijo, cómo queda? El dicho dice que es tan grande el dolor que ni siquiera hay un nombre para decir cómo es ese dolor. Pues bien, eso está en la mitología, en muchas otras culturas que se han dado. Entonces, partiendo de los mitos sumerios, los hindúes, los chinos voy a dejarlos un poquito aparte, aun cuando tienen muchísima relevancia, pero esa es una mitología que no la podemos compaginar con la nuestra de la vida diaria, porque necesitamos una filosofía distinta, y aprender esa filosofía no es de nuestro diario vivir, por lo menos para nosotros. No se olviden del diplomado y los espero más adelante. Bueno, reyes y reyesitas de la selva, los leo. No hay ningún factor ahora en Leo. ¿Eso a qué nos lleva? A que hay un pequeño vacío en la vida de ustedes. Y les aconsejo que sean menos egoístas, más altruistas, más generosos, en cierta forma más serviciales. Y les toca controlar sus emociones e impulsos, sobre todo el impulso, para que su ánimo les ayude a salir adelante de una forma práctica esta semana. ¿Qué está beneficio? Lo comercial, lo profesional, y entonces ojalá su sensibilidad hacia las desgracias ajenas también lo esté. Porque Leo tiene, y con toda la razón, cierta realeza. Pero entonces la realeza se tiene que demostrar a través del verdadero amor. Por eso les aconsejo que esta semana pues sean más piadosos, más caritativos, más desinteresados en su actuación. Es decir, ayuden sin ver a quién. Virgo.
Qué buena esta semana para que de alguna manera se dediquen al arte, al cine, a la música, a temas espirituales, metafísicos, a visualizaciones no tan analíticas de usted mismo, sino como liberándose un poco de la psicorrigidez. Para eso busquen lo esotérico, lo metafísico, lo astrológico. Todo lo que tenga que ver inclusive con regresiones de otras vidas está a su favor. ¿Por qué? Porque esta es una semana muy buena para relacionarse con gente más espiritual y más psíquica o con estos temas en donde sus efectos sean muy puros. Por eso ustedes que son a veces un tanto rutinarios, esta semana deberían ser más inusuales y más idealistas, ¿saben? Libra tampoco tiene ningún factor encima ahora. Entonces, ¿qué tal si nos sentimos felices en el hogar? Pero el hogar también está dentro de ustedes mismos. Por eso es el equilibrio y la armonía conmigo mismo. Entonces vean el confort, la belleza, háganse la vida más amable adquiriendo serenidad de espíritu y dándosela a quienes los acompañan a ustedes en la vida. Y si están solitos, ¿cómo van a estar solos? Porque no hay con quién estar. Están con ustedes, ¿no? Entonces, buena época para interesarse por lo cultural, lo artístico, el teatro, la moda, las flores, la decoración, la belleza, la estética, la culinaria y hasta llenar de fantasía sus momentos maravillándose con los dones que la vida les ha dado, porque todo eso es Venus, que rige a Libra, y denle las gracias por lo que la vida les haya dado. ¿Por qué? Porque hay nuevas puertas que están próximas a abrirse a partir de enero del año entrante. Escorpión, que ahora tiene a Mercurio en conjunción al Sol, es muy buena época para conocerse Mercurio a sí mismo, que es el Sol. Entonces, Mercurio tiene mucho que ver con la agilidad mental o física. ¿Qué tal si esta semana se dedican al deporte y vigilan un tanto más su salud entonces? Porque eso requiere de esfuerzos y de una acción más constructiva. Yo creo que si Mercurio es el pensamiento y está en Escorpión al lado del Sol, estudien su conciencia, que es el Sol, en medio de la actividad diaria para poder ser más prácticos. ¿Por qué? Porque esta semana es un excelente tiempo para crecer tanto material como espiritualmente. De modo que miren cómo juntan las dos cosas, lo que yo pienso con lo que yo soy. Ya vuelvo. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. En el tránsito de esta semana, quisiera hablarles de una conjunción que hay, que hablando de mitos es muy importante. Hace un ratito mencioné que había dos hermanas, una la reina del cielo y otra la reina del inframundo en la mitología sumeria. Pues bien, en Géminis, que rige los hermanos, ahora está la luna, que vemos todos los días, y la luna negra en conjunción. Y son dos aspectos completamente diferentes. En la mitología, donde todos tengamos la luna, está la maternidad, así seamos hombres. Si esta semana la luna blanca y la luna negra están conjuntas, entonces uno se pregunta, ¿qué mitos serán los que estaré viviendo ya o próximo a vivir? ¿En mi familia? ¿Con mis hermanos o mis hermanas? ¿Será que tengo un hermano medio, una hermana media que me llevo, nunca la he querido ver? ¿Qué tal si la voy a visitar? ¿Qué tal si empiezo a buscarla? La conjunción de la luna blanca, que es yo quiero ser mamá, y la luna negra que dice yo soy la maternidad muerta, y Eréstiga estaba preñada. En el mito, cuando Inanna visita a su hermana, y a ella le ocurre una cantidad de tragedias, y resucita y vuelve al cielo. Como su marido no hizo nada por rescatarla del inframundo, ella lo mandó a él a que fuera el esposo de su hermana y el papá del hijo que iba a tener allá. O sea, lo mandó para la mierda. ¿Será que en la conjunción que tenemos esta semana entre la luna blanca
y la luna negra, hay que definir en las relaciones emocionales tan lindas de la luna blanca y tan lindamente oscuras de la luna negra, y no quiero decir que sean negativas, porque bajar al inframundo no tiene nada de negativo, nada. Lo negativo sería quedarse en el inframundo. Para el gusano no tiene nada de negativo entrar a la crisálida, lo negativo sería quedarse ahí. O sea que esta semana podríamos aprovechar esa conjunción todos nosotros. Yo no sé dónde tengan ustedes a Géminis, yo por lo menos lo tengo en la casa 6, que es la casa de la rutina diaria, para limpiar las emociones que puedan decirme que mi trabajo está terrible o que no tengo gente a quien asesorar. No sé ustedes en qué trabajan, es que eso es la carta de cada uno, pero esa conjunción va a ser cada mes. Lo que pasa es que para este programa estamos en esa conjunción. En un mes la luna vuelve a estar al lado de la luna negra, pero puede que ya no en Géminis, sino en Tauro o en Cáncer, porque ahora la luna negra está entre Tauro, Géminis y Cáncer, dando a entender que todas las personas Tauro, Géminis o Cáncer que llegan a nuestra vida, hay que ver por qué aparecen, o los que ya están, ¿qué hago con ellos? Entonces esa conjunción, como la luna blanca refleja la luz del sol, me sirve para darle más luz a la oscuridad. La oscuridad no tiene nada de negativo. Oiga, ustedes y yo no venimos del líquido amniótico, y era que allá teníamos una lámpara para prender el bombillo en el líquido amniótico. No. La oscuridad no tiene nada de negativo, nada. Tenemos que darle el valor correcto. Por eso es necesario bajar al fondo del inframundo cuando nos lleve ahí la depresión, la melancolía, la angustia. Algo que está allí ahora en nuestra vida nos está llevando a vivir una época que uno dice, pero ¿cuándo saldré esto? Pero es que no tengo trabajo, pero es que no tengo quien me destienda la cama, me toca atenderla a mí sola. La luna blanca rige las emociones, llamémoslas sanas. La luna negra no es que rija las emociones no sanas, sino las emociones que escandalizan a los demás, porque a la luna negra, llamada Lilith en la mitología sumeria, le encantaba escandalizar a los demás. Si está ahora en Géminis, que es el signo de la inteligencia, está beneficiando a las personas Libra y Acuario, porque son los 3 signos de aire. Entonces, desde Géminis, ustedes deben saber cómo compartir con el prójimo esas emociones, o dejar que el aire, el viento se lleve emociones que ya no deben seguir existiendo. Entonces dejen que la brisa se lleve el sufrimiento que ha traído la luna negra, porque la luna negra son frustraciones, tristezas, fracasos, abandonos, como un virus emocional, ahora que está al lado de la luna blanca, como un virus emocional que nos contamina, como esta pandemia. Y entonces, claro, es de aire, porque ya sabemos que la pandemia desde el idioma astral llegó por la conjunción de Júpiter y Saturno que hubo en Acuario desde diciembre del 2019. Y como está en aire, pues el aire rige pues cómo se transmiten las pandemias. Pero con la luna negra y la luna blanca que estoy hablando, es una pandemia emocional. ¿Qué tragedia emocional o hay en su vida o va a haber en su vida? Esa conjunción está favoreciendo también ahora a Leo y a Aries, porque como está en Géminis, favorece a Aries y Leo porque son fuego, y el aire y el fuego los favorece. En cambio, a Piscis y a Virgo, ¿qué será lo que tienen que cambiar o que va a llegar, que les va a hacer cambiar en este tránsito? Pero entonces ahí es donde está la pregunta. ¿O es que yo espero a ver qué sucede? ¿O es que yo, aprovechando qué significa eso, produzco el cambio? Y ahí es donde entra la mitología. Si yo conozco el mito que me va a llegar, que voy a ser heroína de ese mito, o un héroe de un mito secundario, yo ya sé cuál es mi papel y sé cómo vivirlo. Los dejo con esa duda. Ya bueno. Bueno, saetas voladoras, les aseguro que ustedes están próximos a lograr una mayor comprensión de la realidad que están viviendo. Y uno no puede vivir ni resignado ni renegando. Cuando uno comprende lo que le toca vivir, porque lo escogió, porque lo escribió, porque así es, lo vive conscientemente. Entonces sepan que
como la conciencia no es más de lo que pueda ver a su alrededor o adentro suyo, por eso la frase de Sagitario es yo veo, usted no puede ver más de lo que usted puede recibir y dar. Entonces, aumenta en su dar para que su conciencia se beneficie con recibir mucho más de aquello que lo rodea, así como todo aquello que sirva para mejorar la condición humana sobre la tierra, la condición humana de con quienes ustedes comparten. Venus sigue en Capricornio, pero ahora está en conjunción con Plutón. Y Venus y Plutón, ¿qué serán las fuerzas volcánicas que van a llevarlos ahora a ustedes en Capricornio a cambiar un poco el concepto que tienen acerca de ustedes mismos? Por eso, intenten conocer más acerca de las capacidades dormidas en su psiquis, porque el volcán los despierta. Sean más intuitivos, busquen en su propio subconsciente buscando otras respuestas a sus inquietudes. Y como el intelecto, la intuición y el sentimiento de Venus van ahora de la mano, pues ustedes pueden tener más inquietudes espirituales para creer y saber mucho más acerca de sí mismos. Dejen que el volcán explote, que eso que está sucediendo no los afecte tanto. Saturno en Acuario con Júpiter, pero ya los dos directos. ¿Qué significan? Como Acuario es la comunidad y el altruismo, es muy bueno eso, pero también ayuden a otros a conocerse más a sí mismos, incluyendo a sus hermanos, a las personas más allegadas, y convénzanlas acerca de sus ideales internos, porque es que Acuario es compartir con el prójimo lo que ustedes saben. Pero eso sí, con Saturno, relájense, ya sea dentro de su medio, o con Júpiter viajando, y fascínense con ustedes mismos, porque es que Júpiter y Saturno, ya Júpiter se va este año de Acuario, y para que vuelva a estar con Saturno, los dos planetas más grandes, tienen que pasar como 60 años. Bien. Neptuno está retrógrado en Piscis, ¿y eso qué significa? Bucear, descubrir nuevas profundidades en ustedes mismas, ya bien sea a través de viajes reales, estudios metafísicos, o como en el mito de Psique, que es un mito absolutamente pisciano, en unos amores ideales por allá que de pronto hay que volverlos más realistas. Pero también ustedes se pueden realizar ahora por medio de una labor social, la que ustedes puedan prestar ahora con desinterés. Por eso, haga todo ello con cautela, sin que su ego lo sienta, como que me está utilizando una musa para yo hacer algo. Y de paso, presten atención a sus sueños esta semana, porque allí puede abrirse una puerta llena de mensajes, así como los de Psique, cuando la llevó Eros a ese otro mundo. Entonces deje que les llegue el tiempo de la paz. No importa lo caótica que sea la vida a su lado, es que la paz es interna. Bien, entonces conserven sus ilusiones y háganlas cada vez más reales, ¿sí? Nos vemos en un ratito. Llevo unos 46 años anotando los sueños. Pues bien, el 12 de diciembre voy a dictar un seminario acerca de la astrología y los sueños. Se estudian en la casa 12. ¿Qué tendrán ustedes ahí? No es cómo interpretarlos, sino cómo beneficiarse de ellos. Si quieren saberlo, los espero en esa oportunidad para que soñemos juntos en una nueva realidad. En la respuesta al público he escogido una carta que es la de José Carlos Marino, porque tiene una cosa interesante. Él nace el 3 de diciembre del año 81 y me pregunta, es de Lima, me pregunta que cómo puede afectarlo el eclipse que hay el 4 de diciembre. Interesante pregunta, porque el eclipse va a ser Sagitario para todos nosotros donde tengamos a Sagitario, pero especialmente a Sagitario. Claro, tampoco es que a todos los Sagitarios les vaya a significar el eclipse lo mismo. ¿Por qué? Porque el señor José Carlos nació a las 15:25 en Lima. Entonces él va a tener el eclipse en un eje de casas, porque los eclipses siempre tienen que ver con 4 factores:
los dos nódulos lunares, la Tierra, la Luna y el Sol. Ese eje para él está en lo que llamamos la casa 2 y la casa 8. Entonces, ¿cómo lo afecta? Primero, tiene 40 años, o sea que nació con la conjunción de Júpiter y Saturno, y ahora Júpiter y Saturno vuelven a estar juntos, porque eso es cada 20, 40, 60 y así sucesivamente. Pues mira, José Carlos, un eclipse nos afecta 6 meses. Ese tipo de eclipse a los 6 meses se voltea. Lo tengo muy corroborado porque he estudiado todos los eclipses que he tenido en mi vida desde cuando nací. Para eso son los ordenadores del sistema solar por computador que nos dan todos los eclipses de aquí hasta cuando ustedes se mueran. Pues bien, la palabra eclipse significa eclipsar, aminorar, dejar atrás. ¿Qué será lo que tienes que eclipsar tú ahora, Juan José Carlos? Por lo menos, si está en la casa 8, que es la casa de la muerte, tienes que enterrar a un José Carlos, porque esa es la casa también de la transformación. Dedícate a ver, ahora que tienes 40 años y sales de la cuarentena, porque después de los 40 se terminó el diluvio, bajó Moisés del Sinaí, llegó a la tierra prometida después de 40 años, 40 días y 40 noches Jesús en el desierto. El 40 es un número que nos dice que salimos del aislamiento y te das más a conocer. Date más a conocer. El gusano se murió y que nazca la mariposa. La uva se murió y que nazca la botella de vino bien hecha por ti mismo. Tienes 6 meses a partir del 4 de diciembre para saber cuál es el que tienes que enterrar. Claro, el eclipse es para todos nosotros. A mí por lo menos me queda en la casa 6 y en la casa 12, y esos son cambios que voy a hacer en el trabajo con el diplomado de mitología, que espero que ustedes se inscriban en él. Grace Ávila dice: maestro, ¿qué cambios me esperan ahora que cumpliré 61 años? Pues oye, ya estás en los cambios porque ya tienes a Saturno encima de Saturno, de los 28 a los 30, de los 58 a los 60 y de los 87 a los 90. ¿Cuál es la que tienes que enterrar? La de los 60 es muy importante porque está Saturno, pero también está Júpiter. Entonces haces una empatía perfecta. Y si vives en Toronto, en Canadá, pues por lo menos a los 60 años tiene mucho que ver con la jubilación. No es que vayas a dejar de trabajar y te compres una mecedora y te sientes ahí a ver pasar la vida. No. Jubilarse es dejar una rutina para entrar a otra. Tienes de plazo hasta el 6 de marzo del 2023 para construir el destino de la nueva Grace con los materiales que te dio la vida. Andrea Pérez, ella dice que es Aries, nació a las 2 de la mañana y está buscando trabajo hace mucho y nada que lo encuentro. Pues bien, quiero contarte algo. En este momento, por la edad que tienes a Urano opuesto a Urano. Eso solo sucede una vez en la vida. Y te estarás preguntando en qué eres y en qué no eres feliz. Y qué debes cambiar y no debes cambiar a nivel familiar, emocional, mental, profesional. Entonces puede ser que quieras o tengas que separarte de algunas de esas facetas de tu vida y tomar otro rumbo mientras ubicas los asuntos diarios. Yo creo que te corresponde, como con Urano, salir de la rutina diaria y buscar trabajo más lejos, en otra parte. Aries es un signo de moverse porque es el primer signo de fuego, la chispa. Entonces, ¿qué tal si botas la chispa un poco más lejos? No sé en qué trabajas tú, pero me parece que eso está lejos del sitio donde estás viviendo. Claro, ahí hay unos dilemas. Si tienes hijos, si hay marido, ¿cómo los dejo? No sé, es lo que me estás preguntando. Maribel Patarroyo dice que está en Estados Unidos y quiere saber cuándo se puede traer a sus hijas desde Colombia. La una tiene 13 años, la otra tiene 10 años. Pero mira, ¿cuáles son los requisitos para llevártela? ¿Las puedes pedir? ¿O te las vas a llevar en el tren de no sé dónde por México? No tengo ni idea. Pero ojo, lo tienes que definir antes del 18 de enero del 2022. O sea, no es que te lleves a tus hijas antes de esa fecha. Puedes hacerlo también. Pero antes de esa fecha tienes que haber definido
con el papá y con lo que corresponde legalmente, cómo debes hacer ese cambio. Porque a tu hija, la de los 13 años, la beneficia hasta el 2024 irse para el extranjero. Y a tu hija, la de los 10 años, a los 12 va a tener a Júpiter encima, que es volar lo más lejos que pueda. Aquí hay alguien que es Acuario, se llama como clarinete, y dice: viajaré antes de diciembre a Canadá a iniciar un trabajo en compañía de aviación. Quiero contarte algo, te va a sonar la flauta, clarinete. Eres Acuario. Acuario rige los aviadores. Júpiter está en Acuario. Júpiter rige los viajes al extranjero. Está todo tan a favor tuyo para que así se dé. Pero tú me preguntas si antes de diciembre. Júpiter va a estar en Acuario hasta el 29 de diciembre. Pero tienes a Saturno encima tuyo hasta el 6 de marzo del 2023. Y Saturno rige los éxitos en las metas profesionales. Primero, estás en la profesión que es o en el trabajo que es. Segundo, estás en el momento más oportuno para viajar. Lo que no sé si sea Canadá, porque la casa 9 es la del extranjero y Júpiter rige viajes largos al extranjero. Sea lo que se fuere, ese ciclo que estás viviendo ahora, por la edad que tienes, es el más importante desde cuando naciste. Y por Júpiter es el más benéfico, o sea que estás viviendo o empezando a vivir dos cosas. Una de las épocas más importantes, o la más importante de cuando naciste, y una de las mejores. Las dos juntitas están en tu vida en este momento. Sigue creyendo en ti. Y ya vuelvo. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. En el tema de la mitología hay un sector muy importante que se refiere a las tentaciones. La tentación de Psique de mirar quién era el que la enamoraba y le hacía sentir esa pasión tan penetrante que ella tenía allá en ese lugar idílico. La tentación fue su maldición. Jesús fue tentado en el desierto. Tenía hambre. Después de 40 días y 40 noches a uno se le aparece cualquier demonio. Y la tentación es: voy a convertir estas piedras en pan y me las voy a comer porque tengo un hambre la berraca. La tentación. Él venció la tentación, pero no Psique. Y a Psique le fueron puestos esos trabajos por haber roto el compromiso que tenía con ese amor que ella sentía. La tentación es fundamental en nuestra vida. Todos los mitos traen alguna tentación. Prometeo se vio tentado a robar el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad que él había creado. Y esa tentación lo llevó al castigo. ¿Qué significa eso? Que según el mito que estamos viviendo, a cada tentación que venzamos, debemos sentirnos más animados para ir más lejos. Porque es que no puede haber logros si no hay tentación. Y la tentación es para trabajarlos. Pero puede haber tentación emocional, sexual, una tentación económica, una tentación, no sé, política. Por favor, a cada tentación que venzan, sepan que se sentirán más animados para ir más lejos. Nos vemos más lejos en el próximo programa. Gracias.